Bien, entonces necesitamos que usted como estudiante revise el material y pueda estar al tanto de todo lo que la historia nos enseña en cuanto a la iglesia, ¿no? Todo en cuanto a lo que la historia nos enseña en cuanto a la iglesia. En todo caso, tenemos que entender la era del Nuevo Testamento, la elaboración de los escritos bíblicos, y también podemos hablar acerca de la era apostólica posterior. La era apostólica posterior. Esta era apostólica posterior es la que nos permite avanzar del año 70 hasta el año 100 después de Cristo. La era apostólica posterior. Ahora, ¿qué podemos rescatar en esta era apostólica posterior? Vamos a rescatar los registros que se escribieron al final del primer siglo. Y aquí tenemos que hablar de la literatura juanina. La literatura juanina, en este caso los escritos de Juan. Escribe el Evangelio, primera, segunda, tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. ¿A dónde apunta esta literatura juanina? Tomando en cuenta que aquí en Apocalipsis el apóstol Juan, ¿cuántas cartas escribe? Ahí mismo en ese libro. Escribe cuántas cartas, a cuántas iglesias. Escribe a 7 iglesias. Aquí le escribe a 7 iglesias, ¿verdad? Interesante que dentro del libro hay 7 cartas. Dentro del libro hay 7 cartas que se escriben a 7 iglesias. Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que en esta era apostólica posterior, la sociedad sigue siendo influenciada por la filosofía y la cultura griega. La sociedad sigue siendo influenciada por la filosofía y la cultura griega. Cuando hablamos de la cultura griega, estamos hablando del helenismo, la cultura griega, ¿verdad? Y en esta última parte de la era apostólica posterior, hasta cierto punto el judaísmo va a entrar en un tiempo de oscurantismo. Entre el año 70 y los años 100 no vamos a tener mayor información acerca de lo que tiene que ver con el judaísmo, pero sí vamos a tener información acerca de el cristianismo. El cristianismo, ¿verdad?, marcará la diferencia. El cristianismo
marcará la diferencia. ¿En qué tiempo? En la era apostólica posterior, entre los años 70 y los años 100. En este tiempo, Roma promueve el culto a los emperadores. Roma va a promover el culto a los emperadores. Por lo tanto, el cristianismo va a rechazar este culto a los emperadores, porque los emperadores iban a ser reconocidos como Dios, iban a ser reconocidos como rey, iban a ser reconocidos como Señor. Los emperadores, el culto apuntaba a que tenían que adorarlo, porque los emperadores eran Dios, eran rey y eran Señor. Entonces el cristianismo no va a participar de esta liturgia pagana, porque para el cristianismo Jesucristo es Dios, Jesucristo es Rey y Jesucristo es Señor. Se va a levantar un emperador llamado Vespasiano, que se va a encargar de llevar a cabo la persecución a los cristianos. Va a comenzar una persecución. Bueno, muchos libros apuntan que el hijo de Vespasiano, que se llama el general Tito, es el que recibe la orden para que persiga no solo a cristianos, sino también a judíos, y exista el deseo de desaparecer de la faz de la tierra todo lo que tiene que ver con el judaísmo y todo lo que tiene que ver con el cristianismo, ¿verdad? Y ahí viene el incendio de la ciudad de Jerusalén, toman el templo y se cumple la profecía del Señor Jesús en Mateo 24, cuando dijo: miren estos edificios, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea removida, ¿verdad? El apóstol Juan va a ser exiliado. El apóstol Juan va a ser exiliado. ¿A dónde? A la isla de Patmos. Va a ser exiliado a la isla de Patmos. El apóstol Juan va a ser considerado una persona no grata, porque todos los seguidores de Cristo para el Imperio Romano son personas que le están haciendo un daño. Antes de que Juan sea exiliado a la isla de Patmos, a Juan lo van a lanzar en una paila con aceite hirviendo. Y la historia enseña que de ahí lo tienen que sacar vivo, porque él no va a morir. Y no va a morir porque, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo a Pedro? Cuando Cristo reconcilia a Pedro en la playa y le da un buen desayuno, pescado asado, cafecito, patacones, ¿verdad? Y cuando comienzan a caminar, Jesús, exacto, con Pedro, Juan se va quedando atrás. Sí, recuerdan, ¿no? Juan se va quedando atrás. Volviéndose Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? O sea, ¿por qué se está quedando atrás? Y Jesús le dice: sí quiero que él quede hasta que yo vuelva. ¿Qué a ti? Sígueme tú, ¿no? En términos guayacos, ¿qué te importa? Sígueme tú. Y desde ahí se extendió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo
no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo vuelva. Por eso es que no muere en esa paila de aceite hirviendo, porque tiene que ser llevado a la isla de Patmos, y se cree que aquí es que ve la venida del Señor y lo escribe y nace el libro de Apocalipsis. Si quiero que él quede hasta que yo vuelva. Exactamente. Él prácticamente tuvo ese privilegio. No lo tuvo Pedro, no lo tuvo Jacobo, pero sí lo tuvo el apóstol Juan. Entonces Juan, exiliado en la isla de Patmos, en la costa de Asia Menor, va a dar testimonio. Así lo dice Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 9. Y Juan prácticamente termina su exilio. ¿A quiénes mandaban a esta isla? Mandaban a esta isla no solamente a los cristianos o a los judíos enemigos de Roma. En esta isla estaban todos los romanos opuestos al imperio. Todo senador, todo legislador que no comulgaba con el emperador y que lo veían como traidor a el imperio, lo desterraban a la isla de Patmos. Entonces no es simplemente una isla llena de judíos o llena de cristianos, es llena de muchos políticos, senadores, hombres de mucha letra, hombres filósofos, que en su momento ellos no estaban de acuerdo con la forma en cómo el emperador de turno estaba gobernando Roma. Entonces, entendamos que es aquí donde se lleva a cabo el escrito del Apocalipsis, ¿no? La tradición cristiana sostiene que Tomás, llamado el Dídimo, el que no quería creer, Tomás, después de que Cristo asciende, él va a predicar el evangelio a la India. Y allá en la India Tomás va a sufrir el martirio por predicar la palabra del Señor. Y con la persecución que se inicia, la iglesia va a experimentar un crecimiento. Porque esto de que son perseguidos, a muchos de ellos, en vez de apagarlos, en vez de desanimarlos o desalentarlos, la persecución para muchos cristianos lo ven como un desafío de fe, de perseverancia y de crecimiento. Y eso es lo que tenemos que nosotros también ver así. Cuando usted se sienta perseguido por su esposo, perseguida por su esposa, perseguido por los hijos, perseguido por los padres, perseguido en el trabajo, ¿verdad? Entendamos que no es tiempo de encerrarnos, llorar, quedarnos en la soledad. Es tiempo de crecer, es tiempo de perseverar. Entonces la iglesia va a madurar en medio de la persecución y el evangelio va a cruzar fronteras. Tomás predica en la India. El evangelio se va a extender hasta Alejandría, allá en Egipto, África del Norte. Va a extenderse el evangelio. La idea es que se cumple lo que dijo el Señor Jesús en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. En todo caso, en esta era apostólica posterior entre los años 70 y los años 100, vamos a ver una iglesia perseguida, pero que va a mantener su fe, su fundamento, su doctrina en medio de la persecución. Ellos van a mantener su fe o su confesión de fe. ¿Qué podemos rescatar en este periodo de la era apostólica posterior en cuanto a temas
de doctrina o temas de prácticas religiosas que podemos rescatar. Entre los años 70 y los años 100 del primer siglo, ¿verdad? Juan con su escrito va a denunciar a un movimiento, va a denunciar al movimiento de los gnósticos, al movimiento del gnosticismo. Lo va a denunciar, porque toda la literatura juanina apunta a mostrar que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo, en el verso 14, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces Juan, con su evangelio, primera carta, segunda carta, tercera carta y Apocalipsis, Juan está enfocado con sus escritos hacia la deidad del Señor Jesucristo. El Hijo de Dios se hizo carne en la persona del Señor Jesús. Todas las señales milagrosas que hizo Cristo, el gnosticismo las va a negar. La resurrección de entre los muertos la va a negar. La multiplicación de los peces y los panes la va a negar. Los hechos sobrenaturales lo va a negar. Entonces Juan va a demostrar lo contrario. Es por eso que la resurrección de Lázaro no está en Mateo, no está en Marcos, no está en Lucas. ¿En qué libro está? En el libro de Juan. ¿Es verdad? Entonces Juan va a mostrar las señales milagrosas donde se ve un Jesús con su deidad, con su divinidad, y también un Jesús con su misión mesiánica. Todas estas verdades reveladas y escritas dentro de la literatura juanina buscan el propósito de llevar al mundo a que pueda creer en Jesús, porque tiene que usted tener presente que Mateo se escribe a los judíos, Marcos se escribe a los romanos, Lucas se escribe a los griegos, pero Juan escribe a los judíos, a los romanos, a los griegos y al resto del mundo. Juan es el evangelio universal. Por eso es que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios. Ahí no dice a Israel, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús al río Jordán, ¿qué dijo? He ahí el Cordero de Dios que quita de Israel. No, que quita los pecados del mundo. Siempre será el mundo, los pecados del mundo, ¿verdad? Él vino a salvar lo que se había perdido. Entonces Juan va a mostrar esta divinidad a todo el mundo. Por lo tanto, estos escritos juaninos prácticamente se van a escribir entre los años 90 y los años 95 después de Cristo, ¿verdad? Y dentro de los temas que se va a tratar en la era apostólica posterior, con los escritos juaninos, ¿verdad? Las epístolas de Juan van a tratar temas doctrinales. Entre otros temas doctrinales, en las epístolas juaninas va a hablar de la negación de que tener la naturaleza pecaminosa es una herejía. Va a hablar de la necesidad de la comunión, porque así comienza primera de Juan capítulo 1, tener comunión con el Padre, tener comunión con el Hijo, ¿verdad? Y también va a hablar de que una vida de pecado es una vida incongruente con la vida cristiana, porque Juan va a enseñar que quién es el que peca o quién es el diablo. Juan va a enseñar que el que peca es de quién, es del diablo,
¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Juan también va a refutar la herejía de negar la humanidad de Cristo. ¿Por qué? Porque va a combatir el gnosticismo, ya que el gnosticismo, que es una mezcla de filosofía griega y de razonamiento, ellos van a decir que como el cuerpo es pecaminoso, Cristo habitó en un cuerpo pecaminoso y como anduvo rodeado de 12 personas, el más contaminado era Cristo, porque más allá de que tenía un cuerpo pecaminoso, estaba rodeado de 12 cuerpos pecaminosos. Y allá va Juan con sus escritos a mandar abajo esa herejía de negar que la humanidad de Cristo es una realidad. La evidencia de no amar al hermano es no conocer a Dios, porque dice Juan, Dios es amor y el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. La incompatibilidad que hay entre el mundo y las cosas de Dios, porque dice el apóstol Juan en su epístola que no amemos al mundo ni lo que hay en el mundo, ¿verdad? Entonces Juan va a hablar aún de los falsos maestros. ¿Cómo cree usted que termina la primera epístola de Juan? Revíseme el último versículo, el capítulo 5, creo que es el versículo 18. Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 18. Creo que dice, huid de la idolatría. Porque Juan, sí, primera de Juan 5, 21, hijitos, guardaos de los ídolos, guardaos de los ídolos. Un tema que también lo trata la Torá en Éxodo capítulo 20, hablando de las 10 palabras sagradas o los 10 mandamientos, ¿verdad? Juan va a hablar de los falsos profetas. En el capítulo 4 habla de que hay que probar los espíritus, pero ahí tiene que ver con la doctrina, ahí tiene que ver con la enseñanza, porque Juan está diciendo que el que no enseña que Jesucristo vino en carne no es de Dios. Entonces eso de probar los espíritus tiene que ver con la doctrina, tiene que ver con la enseñanza. Segunda carta a San Juan, este apóstol va a tener la necesidad de vivir una vida de amor a la luz de la palabra de Dios. Y segunda de Juan va a ser abierto en rechazar y reprender a los falsos profetas. Tercera de Juan tiene que ver con la hospitalidad, tiene que ver con la necesidad de contribuir económicamente con el ministerio del compañerismo cristiano. Tercera de Juan tiene que ver con la necesidad de imitar lo bueno y separarse de todo lo malo. Y si hablamos de Apocalipsis, ¿a dónde apunta el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis es un libro de esperanza, porque Apocalipsis muestra una iglesia perseguida, una iglesia perseguida. El capítulo 2, por favor, Apocalipsis capítulo 2. Mire la clase de iglesia a la cual Juan le escribe. Apocalipsis 2, el verso 9. Yo conozco tus obras. ¿Qué más dice ahí? Tu tribulación. ¿Qué más dice ahí? Tu pobreza. Aunque eres rico. ¿Qué más? Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Y aquí entienda, Pablo habla de que somos templo del Espíritu, pero Juan al final del primer siglo encuentra otros que son sinagoga de Satanás. Y aquí viene la pregunta, o eres templo del Espíritu o eres sinagoga de Satanás. Póngale cuidado, ¿verdad? ¿Y qué dice el verso 10? No temas lo que has de padecer. Y a veces vienen a nuestros recintos eclesiásticos o nuestras iglesias gente que te profetiza lo bueno
y que vas a recibir un avión y que vas a recibir una casa, una mansión y que tienes una corona en tu cabeza. Cuando encontramos una iglesia que padece, una iglesia perseguida, no temas, dice el verso 10, en lo que has de padecer. Y aquí Juan habla del diablo. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Quién es ese diablo? Ese diablo no es otro que el emperador de esa época. Muchos apuntan a Domiciano, otros hablan de Diocleciano, ¿verdad? Que son los que van a perseguir a la iglesia. Y muchos dicen que literalmente hubieron 10 días de persecución en contra de la iglesia de Cristo. Y en ese tiempo de padecimiento, de tribulación y de persecución, ¿cuál es el mensaje de Juan? Sé fiel. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Y si tú eres fiel hasta la muerte, ¿qué te va a dar el Señor? Yo te daré la corona de vida. La corona de vida. Yo te daré la corona de vida. En otras palabras, si somos fieles al Señor en medio de el padecimiento, porque la fidelidad se muestra en el padecimiento. La fidelidad no se muestra cuando todo te va bien. La fidelidad no se muestra cuando tú tienes plata, tienes tu marido que te baña, tienes tu mujer que te baña. Ahí no se muestra la fidelidad. Tienes a tus hijos en sujeción en tu casa, en tu iglesia. No, la fidelidad se va a mostrar cuando tú tienes todo en tu contra. Todo está en tu contra. Tu marido es tu contrario, tu mujer es tu contrario, tus hijos están en tu contra. No hay trabajo, no hay plata, nadie te quiere ayudar. Ahí viene la fidelidad. En medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de la prueba, mientras el diablo nos acusa y nos persigue, el Señor quiere que seamos fieles. Aprenda. Y la fidelidad, ¿a dónde apunta? A que usted se mantenga en los principios de la palabra de Dios. La fidelidad apunta a mantenerme en los principios de la palabra de Dios. Y la fidelidad debe ser ¿hasta cuándo? Hasta dar la vida por el Señor. Jesucristo dijo que el que quiera retener su vida o guardar su vida, la va a perder. Pero el que quiera perder su vida por mi causa, la hallará. Entonces, Juan no solamente va a desafiar a la iglesia de Cristo para que sea fiel, sino que Juan va a tomarse el tiempo de escribir a 7 ciudades en el primer siglo de la era cristiana. La ciudad de Éfeso, la ciudad de Esmirna, la ciudad de Pérgamo, la ciudad de Tiatira, la ciudad de Sardis, la ciudad de Filadelfia, la ciudad de la Odisea. Son 7 ciudades. Y para muchos, estas 7 ciudades pueden estar apuntando a 7 periodos de la iglesia de Cristo. Hay muchos teólogos que apuntan que al estudiar la historia de la iglesia, la pueden relacionar con las 7 iglesias de Asia Menor, que está su registro en Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el capítulo número 3, ¿verdad? Cada una de estas ciudades tiene su iglesia. Por eso es que se llama la iglesia de Éfeso, de la ciudad de Éfeso. La iglesia de la ciudad de Esmirna, es el nombre de la ciudad. La iglesia en la ciudad de Pérgamo, la iglesia en la ciudad de Tiatira, la iglesia en la ciudad de Sardis, la iglesia en la ciudad de Filadelfia, ¿verdad? Y la iglesia en la ciudad de la Odisea. Todos estos nombres tienen su significado. Por ejemplo, Éfeso significa dedicada en amor a Cristo y en amor a la palabra. Pero cuando Juan escribe, ¿qué le dice a Éfeso? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor, porque ella era una iglesia dedicada al amor a Cristo. Era una iglesia dedicada al amor a la palabra.
Cuando se funda esta iglesia en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo por los años 55, años 58, era una iglesia que amaba el amor, tenía amor a Cristo, amor a la palabra, pero ahora han pasado 30 años y la iglesia ha perdido su primer amor. Y aquí yo le pregunto a usted, ¿cuántos años tiene caminando en el Señor? ¿Cuántos años tiene usted caminando en el Señor? Porque si hablamos de iglesia, no estamos hablando de las cuatro paredes, estamos hablando de cada uno de nosotros, porque nosotros somos la iglesia. Entonces, ¿qué le puede pasar a usted si al cumplir 20 años, 25 años, el Señor va a tener que otra vez leerle a usted la carta de Efeso? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y así hay mucha gente que han pasado ya 15, 20, 30 años y como que ya se aburrieron. No tienen ese fervor por Cristo, por predicar, por evangelizar. ¿En qué mes estamos? En julio. ¿Qué día estamos? Lunes 6. Yo ya estoy próximo, el 25 de julio, estoy próximo a cumplir 42 años de vida cristiana. Y mire cómo me tiene el Señor. ¡Santo! Me tiene robusto, porque esa es la palabra. Salmo 90. Robusto, contento, alegre de lo que hago. Bueno, con mi esposa estamos eternamente entregados al servicio de la obra. Y qué lindo es que usted, al pasar los años, se enamore de la obra. ¿Verdad? Enamórate de la obra. Enamórate de la palabra. Enamórate de la predicación. Algo debe crear pasión en ti. Hay mucha gente que es apasionada por la oración. Y usted lo ve a las 3 de la mañana clamando y orando. No estudia la Biblia, pero es apasionado en la oración. Y que Dios lo bendiga. Hay otros que son apasionados en estudiar la palabra, en escudriñar, en investigar. Tal vez no son grandes oradores, pero son apasionados. Y hay otros que de pronto ni oran ni estudian, pero cantan. Son apasionados con alabanza y con temas de adoración. Y están ahí escuchando alabanza y están ahí buscando cómo adorar mejor. O sea, algo de pasión debe haber en ti. Algo de pasión debe haber en ti que te va a arrastrar a hacer la obra del Señor. Y tú no vas a estar viendo que si te van a reconocer, que si no te van a reconocer. Tú no vas a estar viendo que si te van a dar un aplauso o si te quitan los aplausos. Tú no vas a estar viendo eso. Eso no te mueve a ti. Lo que te mueve es la pasión por servir, la pasión por ser canal de bendición, porque el resto viene por añadidura. Acuérdate que Jesucristo dijo que la comida, la bebida y el vestuario es parte de la añadidura. Y hay muchos, cárgame las puertas, que hoy están buscando la añadidura y no tienen pasión por el evangelio. Tienen pasión es por la añadidura. Y ahí estás como la Odisea, ciego, desventurado. ¿Qué más? Desnudo, porque estás buscando la añadidura. En todo caso, hermanos, nos toca a nosotros entender en los mensajes que el apóstol Juan en el primer siglo lo va a mandar a cada una de estas iglesias. La última iglesia es la iglesia de la Odisea. Y la palabra la Odisea debe llamarnos la atención. Debe llamarnos la atención. La Odisea. ¿Por qué? Porque esta es una palabra griega. Es una palabra griega. Laos. En griego. Laos. ¿Qué significa Laos? Significa pueblo. Y Odisea está hablando de juzgar. Y ese es, para muchos biblistas y teólogos, estos tiempos últimos, estos tiempos finales, es el periodo de la iglesia de la Odisea,
donde ¿quién juzga? Juzga el pueblo. Juzga el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo ya no quiere obedecer a la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol Juan le dice a la Odisea en Apocalipsis capítulo 3, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿De dónde proviene ese término frío o caliente? Póngale cuidado que estamos ya hablando de la era apostólica posterior, entre los años 70 y los años 100, porque esas cartas son escritas a finales del primer siglo. ¿De dónde sale esa expresión? ¿Cuál es el contexto de la expresión frío o caliente? ¿Cuál es el contexto de la expresión frío o caliente? Cuando usted estudia la ubicación geográfica de esta ciudad de la Odisea, usted va a encontrar que la Odisea fue una ciudad que sufrió un terremoto. Y el terremoto hizo que todo el terreno de esa ciudad se hundiera. Y el terremoto trajo mucha destrucción, entre ellos toda la cañería o todos los conductos del agua. Y cuando la Odisea quiso recuperarse, quiso volverse a edificar, entonces la ciudad más cercana que le proporcionaba agua es la ciudad de Hierápolis. La ciudad de Hierápolis le proporcionaba agua a esta ciudad, Hierápolis. Y de aquí venía una red de tubería hasta la Odisea, porque el terremoto hizo que esta ciudad se quede como un valle. El agua de Hierápolis salía fría y debido al sol, cuando llegaba a la ciudad de la Odisea, el agua llegaba tibia. El agua llegaba tibia. Por lo tanto, los laodicenses, a la hora de consumir esa agua tibia para tomar, a muchos le producía vómito. Entonces, cuando dice el Señor, por cuanto no eres frío y ni caliente, Él está tomando una realidad de lo que sabe la ciudad. Para ellos no es extraño cuando le dice el Señor, ojalá que tú seas frío, ojalá que tú seas caliente, pero por cuanto eres tibio, yo te voy a vomitar. ¿Por qué? Porque ellos habían vivido esa experiencia. El agua tibia y a veces hasta caliente, a la hora de ingerirla, muchos le ocasionaba vómitos. Y el Señor toma ese contexto de esta ciudad para decirle, así como tú vomitas esa agua que viene de Hierápolis y que llega caliente, pues así yo te voy a vomitar de mi boca. En todo caso, ese para muchos historiadores, estamos en el periodo de la Odisea. Dice el verso 17, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿Por qué el Señor dice estas palabras? Yo soy rico. La Odisea que decía, yo soy rico y yo no tengo necesidad. ¿A dónde apunta ese contexto? Que cuando los moradores de la Odisea quisieron reconstruir la ciudad, no quisieron ayuda de nadie. No quisieron la ayuda de nadie. Ellos dijeron, nosotros mismos nos vamos a levantar, nosotros vamos a reconstruir la ciudad, nosotros podemos. Y estos habitantes laodicenses no quisieron recibir ayuda de nadie a la hora de volver a reconstruir la ciudad producto del terremoto. Entonces el Señor toma esa realidad de ellos y le dice, tú dices, yo soy rico y no tengo necesidad de nada, pero no sabes que tú eres desventurado. ¿Qué más? Una palabra fuerte, ¿verdad? Miserable, pero está en la Biblia. ¿Quién es un miserable? ¿Quién es un miserable?
Sí, que no da nada. Claro, un miserable es una persona que teniendo no da, no ayuda, no comparte. En términos guayacos, un tacaño, un avaro, un picapiedra. Claro, una persona que no da. Y ahí dice, eres desventurado, miserable, pobre, ciego y tú estás desnudo. Así como Adán cuando comió lo que le dio la Isha, le da a Ish a comer en Génesis 3 y de pronto se vieron desnudos. Puchica, y esta mujer, ¿por qué anda desnuda? Y este bandido, ¿qué hace sin ropa? Corrieron a coger hoja de higuera y hacerse unos delantales. Entonces el Señor le aconseja a esta iglesia: yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas, porque yo reprendo y castigo a todos los que amo. Más allá de que esta ciudad, que a la vez está la iglesia de Cristo ahí, está con muchas cosas negativas, sin embargo el Señor la sigue amando. Hermano, entendamos que por más malos que seamos, el amor del Padre no va a desaparecer, ¿no? Bien, ¿qué podemos hablar de los personajes en la era apostólica posterior, entre los años 70 y los años 100? En cuanto a los personajes, podemos hablar de Juan el Apóstol. Juan el Apóstol es uno de los personajes importantes o principales en este periodo comprendido en la era apostólica posterior, años 70 a los años 100. ¿Por qué es importante? Porque él contribuye con sus escritos llamados la literatura juanina, ¿verdad? Y porque tenemos que entender de que este discípulo muere de muerte natural. Mientras se encontraba exiliado, muere de muerte natural. Muchos escritos apuntan que él muere ya por los años 100 después de Cristo. Otro personaje en esta era apostólica posterior es Domiciano. Domiciano. ¿Quién es Domiciano? Es uno de los emperadores que estuvo a cargo del imperio entre los años 81 y los años 96. Un emperador de Roma que demandó, mientras él fue emperador, adoración para él. Él demandó adoración para él, porque él se declaró Dios, él se declaró rey y él se declaró Señor. Y Domiciano en todo este periodo instigó, ¿verdad?, a la persecución de todos aquellos que no le daban culto. ¿Qué otro personaje podemos mencionar en esta era apostólica posterior? A un personaje de la historia. ¿Cómo se llama ese personaje? Josefo. Es un historiador judío. Año 37 al año 100 después de Cristo. Josefo es un judío historiador que prácticamente defendió el judaísmo frente al imperio romano. Y en sus obras él proveyó referencias históricas en cuanto al cristianismo, proveyó referencias históricas en cuanto a Santiago, el apóstol, en cuanto a Jesucristo, y proveyó muchos datos históricos acerca de los judíos en la época entre los años 70 y los años 100. ¿Qué otro personaje en esta era apostólica posterior también tiene su relevancia? Es Tácito. Tácito
Cuando hablamos de Tácito, estamos hablando de otro historiador, en este caso no judío, es un historiador romano, entre los años 55 hasta los años 117 después de Cristo. Mientras que Josefo es un judío historiador, Tácito es un historiador romano que hizo en sus escritos de historia muchas referencias acerca de Cristo y del origen del cristianismo, hasta que este personaje, que él lo llama Jesús, muere en manos de Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio César. ¿Qué otro personaje toma fuerza en este periodo de la era apostólica posterior? Vamos a hablar de Clemente de Roma. Clemente de Roma. Cuando hablamos de Clemente de Roma, estamos hablando de los años 30 a los años 100. Año 30 al año 100 después de Cristo. ¿Quién es Clemente de Roma? Un anciano gobernante de la iglesia en Roma, que sufrió el martirio bajo el emperador Domiciano. Y este personaje, Clemente de Roma, la historia enseña que él escribió 2 epístolas, o escribió 2 cartas que la dirigió a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Aunque esas cartas no forman parte del canon del Nuevo Testamento, sus cartas pueden ser tomadas como los primeros escritos después de la época del Nuevo Testamento. Y en estas cartas, que podemos llamarlas cartas deuterocanónicas o cartas apócrifas, estas cartas contienen una información con relación a la posición de la función de los obispos y de los ancianos a la hora de ejercer una jerarquía dentro de la iglesia, ¿verdad? Y en esas cartas que escribe Clemente de Roma, hace mención de la muerte de Pablo en manos del Imperio Romano, y también hace mención de los 2 encarcelamientos que tuvo el apóstol Pablo. Bien, ¿qué otro personaje podemos sumar? También tenemos que sumar a Ignacio, que muere en el año 117. Murió en el año 117 después de Cristo. ¿Quién es Ignacio? Cuando hablamos de Ignacio, estamos hablando de el obispo de la iglesia en Antioquía. Era llamado Ignacio de Antioquía, ¿verdad? En Siria. Tuvo un testimonio fuerte acerca del cristianismo, pero su vida, que la dedicó al Señor y al Evangelio, lo llevó a que fuese arrestado, a que fuese enviado a Roma, donde sufrió un martirio por causa de la predicación del Evangelio. Ignacio también, las lecturas apócrifas o deuterocanónicas hablan de que él también escribió una carta donde hacía énfasis a la obediencia a los obispos, hacía énfasis a la obediencia a los ancianos gobernantes, y también en esa única carta apócrifa que escribe Ignacio va a atacar al gnosticismo, como lo hizo Juan también en el primer siglo. Otro personaje que toma fuerza en esta era apostólica posterior es Policarpo. Usted se preguntará, ¿quién es Policarpo? Años 70 hasta el año 155 después de Cristo. ¿Quién es Policarpo?
¿Usted recuerda los nombres de las iglesias que escribe Juan en Asia Menor? Una de esas iglesias se llama Esmirna. Pues Policarpo fue el obispo de la iglesia de la Esmirna, uno de los primeros mártires cristianos que estuvo dispuesto a morir en una hoguera. La historia o la cronología enseña que Policarpo puso su fe en Cristo a los 86 años. Policarpo dio su vida en una hoguera por Cristo. Policarpo, ¿cómo conoce de Cristo? Policarpo, ¿cómo es que le llega el mensaje? Pues Policarpo es discípulo de Juan. Juan, el apóstol, su discípulo es Policarpo, que es el pastor de la iglesia de Esmirna, Apocalipsis, el capítulo 2. Policarpo conoció al apóstol Juan y escribió una carta a la iglesia de Filipos, en la cual se menciona muchos temas concernientes al Antiguo Testamento que se van a cumplir en el Nuevo Testamento. La intención de Policarpo en este escrito es de darle una vivencia al cristianismo en una forma práctica. Y un último personaje que va a tomar fuerza en la era apostólica posterior es Papías. Papías es un obispo de la iglesia en Hierápolis. Papías es el obispo de la iglesia en Hierápolis, año 60 hasta el año 139 después de Cristo. Repito, Papías se convierte en el obispo de la iglesia en esta ciudad, Hierápolis, hermanos, ¿verdad? Y es posible también que Papías haya conocido al apóstol Juan, Papías escribió acerca de la vida y de las palabras y de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Papías en su momento declaró que Marcos escribió el evangelio que lleva su nombre con la visión del apóstol Pedro, porque Marcos nunca fue un discípulo para decir que él va a hablar de la vida de Jesús. Pero la fuente de Marcos, más allá de que el Espíritu Santo lo va a iluminar, la fuente de Marcos para escribir el Evangelio es el apóstol Pedro. Y Papías en un escrito lo va a confirmar. Papías enseñó un punto de vista preliminar acerca de el retorno de Cristo a la tierra. Bien, mis hermanos, entre otros temas sobresalientes en esta era apostólica posterior que ya la estamos culminando, tenemos que rescatar que el cristianismo fue rechazado por muchos y con objeto de detener el movimiento, a los cristianos los persiguieron. Otro tema que resalta en esta era apostólica posterior es que la gran comisión, ¿cuál es la gran comisión? La gran comisión podía ser solo cumplida por personas fieles. La gran comisión podía ser cumplida solo por personas fieles y obedientes que van a ministrar con el poder del Espíritu Santo. Otro tema sobresaliente en la era apostólica posterior es que las doctrinas del cristianismo, que vimos algunas en esta clase, incluyendo la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo, tenían que ser definidas, tenían que ser preservadas y tenían que ser defendidas, ¿verdad?
El cristianismo en este tiempo de la era apostólica posterior no iba a ser fácil. Solo los verdaderos cristianos se iban a mantener fieles. El resto para don Ernesto, ¿verdad? Y en este tiempo de la era apostólica posterior se va a romper eso del judaísmo con el cristianismo. El rompimiento de la iglesia con el judaísmo en este periodo se completó. Por lo tanto, es importante recordar la historia y entender que el tema central de esta era apostólica posterior es ser fiel. Ser fiel. Aprenda a ser fiel. Hay mucha gente que de pequeñitos son del Barcelona y se mueren del Barcelona. Pues aprende a ser fiel a Cristo y aprende a ser fiel a la palabra de Dios. Amén.